En el corazón de Buga se levanta uno de los templos más emblemáticos de Colombia, la Basílica del Señor de los Milagros. Cada año, millones de peregrinos llegan hasta aquí buscando esperanza, consuelo y paz. Su arquitectura neogótica, sus vitrales y su silencio espiritual convierten este lugar en un espacio sagrado que trasciende generaciones. Pero sería bueno saber cómo llegó a ser esta, la Basílica del Señor de los Milagros. Así de que remontémonos a la historia, remontémonos al comienzo de este hermoso templo. Y recuerda, suscríbete, dale like y comparte para más viajes por nuestra hermosa Colombia. A final del siglo XV, en el pequeño pueblo de Buga, en el fértil Valle del Cauca, de lo que hoy es Colombia, vivía allí una mujer sencilla, de origen indígena. Su vida era humilde, pero su fe era tan grande e inmensa como las estrellas. Durante meses, con trabajo duro y sacrificio, había ido guardando unas pocas monedas con un sueño en el corazón: comprar un pequeño crucifijo para tener una imagen de Cristo en su hogar, para así adorarlo y venerarlo todos los días de su vida. Por allá, en el año de 1573, cuando al fin reunió el dinero necesario, caminó hasta el lugar donde venderían el crucifijo. Pero al llegar, el destino le tenía deparada otra cosa totalmente diferente. Un hombre del pueblo, pobre y enfermo, estaba a punto de perder sus escasas pertenencias porque no podía pagar una deuda. La mujer lo miró sus monedas y supo lo que debía de hacer. Con el alma dividida entre la tristeza y el amor al prójimo, entregó todas sus monedas para cubrir la deuda de aquel pobre hombre. Lo salvó de la injusticia, pero perdió la oportunidad de comprar la imagen que tanto deseaba. No lo hizo por riqueza, sino por compasión y quizás por un designio divino. Volvió a su casa con el corazón pesado, aunque en el fondo sabía que había hecho lo correcto. ¿Era eso acaso un designio de Dios? Si te está gustando este video, suscríbete, déjame tu like y comparte para que muchas otras personas puedan llegar a él. Unos días después, mientras caminaba a la orilla del río Guadalajara, vio algo que flotaba entre la corriente. Era un objeto oscuro que brillaba bajo el sol. Era una figura muy especial que irradiaba una luz divina. Suavemente se acercó y al reconocer la figura, se lanzó al agua. La mujer lo tomó entre sus manos. Temblando de emoción, lo llevó a su hogar y lo colocó en un pequeño altar improvisado. Desde ese día comenzó a orar ante él con una devoción aún más profunda. Con el tiempo ocurrió algo sorprendente según la tradición. La imagen comenzó a crecer. Lo que había sido un crucifijo pequeño empezó a alargarse, a ensancharse, a tomar un color más vivo y una expresión más serena. Las personas del pueblo se enteraron del prodigio y comenzaron a visitarla. Mientras más gente se acercaba, más se hablaba de favores, sanaciones y milagros atribuidos a la tan maravillosa imagen. Así nació el Cristo de los Milagros. La humilde casa de María Ramos se convirtió en el lugar de reunión y la imagen en un símbolo de consuelo para los necesitados y afligidos. La casa de la mujer ya no podía recibir a tantas personas, así que se construyó una pequeña capilla para resguardar al Cristo. Fue esta la primera morada pública del Señor de los Milagros de Buga. Años después, su fama traspasó fronteras y miles de peregrinos comenzaron a llegar de todas partes del país y del mundo. Con el paso de los años, la fama del Cristo encontrado en el río, que había crecido milagrosamente,
seguía expandiéndose por toda la región. Para los años de 1605 ya eran tantos los testimonios de curaciones y favores que algunos comenzaron a mirarlo con duda e incredulidad. Un grupo de autoridades coloniales, desconfiando del origen del milagroso de la imagen, ordenaron revisar el crucifijo. Se discutía si era auténtico, si había sido modificado o si la gente exageraba los relatos. Finalmente, decidieron someterlo a una prueba extrema, y esa era arrojarlo al fuego. La imagen fue colocada sobre una hoguera grande, ardiente. Las llamas subieron envolviéndolo por completo. Muchos se tapaban los ojos, esperando verla consumirse. Pero por lo contrario, ocurrió algo maravilloso. Cuando el fuego disminuyó, poco a poco, fueron retirando las brasas. La imagen permanecía intacta. No solo intacta, estaba más bella, más pulida, más brillante, como si el fuego la hubiera perfeccionado en lugar de destruirla. Cuentan que los colores se avivaron, las facciones se definieron aún más y la madera no mostró señales de quemadura. Después del fuego, este hecho aumentó la devoción de manera impresionante. Ya no se hablaba solo del Cristo hallado en el río o del Cristo que creció, era el Cristo que ni el fuego podía tocar. Desde entonces, la imagen fue cuidada con aún mayor reverencia y se convirtió en el símbolo de esperanza y fortaleza para todo el Valle del Cauca y Colombia. Hacia el año de 1622, la devoción al Cristo milagroso ya era profunda en Buga. La población había crecido, la fama de la imagen se extendía y las historias de curaciones, protección y favores seguían multiplicándose. Este año, la región atravesó enfermedades, sequías y dificultades graves, y el pueblo, sin recursos, sin médicos, sin apoyo, recurrió al único que siempre les había respondido. Ese era el Señor de los Milagros. Fue aquí en este año que nacieron las primeras rogativas. Era una procesión o un acto de súplica pública a Dios para pedir protección, pedir lluvia, salud o alivio ante alguna crisis. La gente de Buga sacó por primera vez la imagen del Cristo de su pequeña capilla para recorrer las calles del poblado. Los vecinos lloraban, cantaban, rezaban y pedían misericordia mientras la procesión avanzaba lentamente entre casas de bareque y caminos de tierra. Muchos testimonios narran que tras estas rogativas la situación mejoró. Llegaron las lluvias, disminuyeron las enfermedades y la comunidad recuperó la esperanza. Este hecho marcó oficialmente el inicio de las grandes procesiones y peregrinaciones que, con los siglos, llegarían a atraer a millones y millones de personas. Para el año de 1637, la devoción al Cristo milagroso ya era imposible de ignorar. El pueblo había visto el hallazgo milagroso en el río, el crecimiento misterioso de la imagen, el prodigio del fuego en el año de 1605 y las impactantes rogativas en el año de 1622, que parecieron devolver la paz, la lluvia y la salud a la región. La pequeña casa donde la mujer indígena custodió al Cristo ya no podía sostener la cantidad de peregrinos. Tampoco la sencilla capilla improvisada alcanzaba para la multitud que llegaba todos los días. Era hora de construir un templo digno. Así nació la primera ermita en el año de 1637. Con la ayuda de los vecinos, autoridades e incluso peregrinos que ofrecían trabajo y materiales, se comenzó a levantar la ermita dedicada oficialmente al Señor de los Milagros. Era un templo humilde, hecho con muros de tapia y adobe,
techo de teja de barro, un pequeño campanario y un altar sencillo para la imagen. Aún así, los habitantes de Buga de la época, esa ermita era grandiosa, porque por primera vez el Cristo tenía un lugar propio, protegido y abierto para todos. La construcción de la ermita consolidó oficialmente la devoción, convirtiendo al Señor de los Milagros en un punto espiritual central del suroccidente colombiano. Con el tiempo, esta pequeña ermita sería reemplazada por templos mucho más grandes, hasta culminar en la actual Basílica Menor, inaugurada en el año de 1909. Con el paso de los siglos, la ermita construida en el año de 1637 se había convertido en el corazón espiritual de Buga. Miles de peregrinos llegaban cada año para ver al Cristo que había nacido del río, del sacrificio de una mujer y de los milagros que marcaron la vida del pueblo. Pero hasta el año de 1830, la ermita estaba envejecida. Sus paredes de adobe mostraban grietas, el techo ya no soportaba las lluvias y la estructura era insuficiente para la cantidad creciente de fieles que día a día la visitaban. El pueblo, profundamente devoto, decidió que había llegado el momento de darle al Señor de los Milagros un templo mucho más digno. En el año de 1830, este año comenzaron los trabajos de renovación completa. Se reforzaron los muros, se ampliaron los espacios de oración, se mejoró el altar y se embelleció el interior con pintura y detalles sencillos pero solemnes. La ermita pasó de ser un templo humilde a uno más robusto y elegante, reflejando los más de 200 años de devoción continua. ¿Y cómo fue la construcción de la torre? Entre las mejoras más significativas estuvo la construcción de una torre, que se convirtió en un símbolo visible del santuario. Esa torre permitía colocar campanas para llamar a los fieles, daba identidad propia al templo y se alzaba como un faro espiritual para los viajeros que llegaban al pueblo. Para los habitantes de Buga, aquella torre fue un signo de orgullo y de esperanza, una muestra de crecimiento de la devoción del cariño del pueblo hacia su Cristo milagroso. En los años de 1884, los padres redentoristas adquieren la ermita. A finales del siglo XIX, la devoción por el Señor de los Milagros de Buga seguía creciendo. La ermita, aunque reformada en el año de 1830, necesitaba mayor organización y cuidado pastoral para atender a los numerosos peregrinos que llegaban a cada año. En 1884, los padres redentoristas, una congregación dedicada a la evangelización y a los santuarios marianos y de Cristo, adquirieron la ermita. Los redentoristas asumieron la custodia del templo y la imagen milagrosa. Entre sus acciones, garantizaron celebraciones y misas regulares para sus fieles. Promovieron la devoción organizada, incluyendo procesiones y fiestas. Reforzaron la estructura y seguridad del santuario, preparando el terreno para futuros proyectos. Difundieron la fama del Señor de los Milagros más allá del Valle del Cauca, atrayendo peregrinos de toda Colombia. Gracias a su labor, la ermita dejó de ser un templo local y se convirtió en un santuario reconocido y visitado, sentando las bases para la construcción de la basílica que conocemos hoy. En el año de 1907, después de siglos de milagros, devoción y crecimiento de la fe, la ermita original y sus sucesivas reformas ya no podían contener a la multitud de peregrinos que llegaban cada año al Señor de los Milagros de Buga. Gracias a los esfuerzos de la comunidad y la guía de los padres redentoristas, se inició la construcción de un templo mucho más grande y majestuoso, que pudiera honrar adecuadamente al Cristo milagroso y a acoger los fieles de toda la región. El 2 de agosto de 1907,
Es esta una fecha histórica. El nuevo templo, con estilo neogótico, grandes columnas y vitrales coloridos, fue solemnemente consagrado. La imagen del Señor de los Milagros fue colocada en un altar central, custodiada con reverencia por los sacerdotes y admirada por los fieles. La ceremonia reunió a cientos y cientos de devotos, autoridades locales y peregrinos, en un acto que simbolizaba el triunfo de la fe y la devoción popular a través de los siglos. Tras la congregación del nuevo templo en el año de 1907, la Basílica del Señor de los Milagros continuó atrayendo peregrinos de toda Colombia y del extranjero. La devoción al Cristo milagroso, que había comenzado siglos antes con el sacrificio de una mujer indígena y los milagros en el río Guadalajara, ya no eran solo un fenómeno local, era un símbolo de fe reconocido a nivel nacional e internacional. 12 de julio de 1937. Ese día histórico, el Papa Pío XI otorgó oficialmente al templo el título de Basílica Menor, un reconocimiento especial que significa la importancia espiritual del santuario dentro de la Iglesia Católica, la validez de la devoción popular y de los milagros atribuidos al Señor de los Milagros, un vínculo directo con el Vaticano, haciendo de Buga un lugar de peregrinación de relevancia mundial. La basílica permanece como testigo de la fe, del consuelo y de la certeza que lo divino puede manifestarse en los gestos más sencillos. Gracias por acompañarme en este recorrido. Si te gustó este video, suscríbete, déjame tu like y comparte para seguir explorando juntos los rincones más hermosos de Colombia. Nos vemos en la próxima aventura.